Hermanos, en noviembre de este año van a ser 81 años en que unos 7,000 soldados estadounidenses y japoneses murieron en batalla en el Atalón o la isla Tarawa. Esto es en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Pues un terrible legado quedó de esa batalla, de esa guerra. Es decir, está todavía ese legado reservado en Honolulu. Estoy hablando de que todavía hay 400 libras de huesos secos que quedan allí indeterminados de la guerra Tarawa. Al principio todos los huesos indeterminados fueron entregados a una funeraria del ejército de Honolulu. Allí un antropólogo con algunas ayudas estuvieron trabajando meses con los registros militares para poder determinar o identificar de la mejor manera posible aquellos huesos. Pero aún así hoy día quedan 400 libras de huesos secos indeterminados. Ya vimos la semana antes pasada, amados hermanos, cómo después de la guerra del pueblo de Dios con Babilonia y del cautiverio a Babilonia, el cautiverio de Judá, Dios le mostró al profeta Ezequiel una visión. Esta visión mostraba la condición no solamente nacional del pueblo de Dios, sino la condición espiritual de aquel pueblo. Dios nos haga saber en esta mañana y en estos tiempos verdaderamente cuál es nuestra condición, cuál es nuestra necesidad delante de Él. Ahora, ¿cómo Dios hizo esto? ¿Cómo Dios le mostró la condición nacional, la condición espiritual a aquel pueblo? Le mostró al profeta un valle lleno de cadáveres. Es decir, lo que el profeta veía eran huesos por todos lados, huesos secos por todas partes. Era como si una gran batalla hubiera tomado lugar allí y los soldados hubiesen muertos en una feroz lucha, cuerpo a cuerpo, y como si aquellos huesos yacían en las superficies de la tierra por mucho tiempo. Es decir, estaban insepultos, a la merced de las bestias del campo, de los buitres, dejando solamente todos los huesos desconyuntados y dispersos. Ahora, después de notar, como vimos en las Escrituras, que eran muchísimos huesos, el texto sagrado nos dice a nosotros: mira, secos en gran manera. Usted ve el acento, ¿no? La expresión. No es lo mismo cuando uno dice, mira, en gran manera. Mira, en gran manera. Era como diciendo con toda claridad, mira cuán secos están, porque llevan mucho tiempo así. O sea, esto no comenzó cuando perdieron la guerra con Babilonia y fueron llevados cautivos. Ya el problema venía de mucho tiempo antes. Y claro, les pone allí estos huesos que estuvieron en la visión expuestos al sol y al aire por mucho tiempo. Así que, ¿qué era lo que Dios le estaba diciendo al profeta Ezequiel? Le estaba diciendo, así como tú ves estos valles de huesos secos, así está mi pueblo. Hablamos la semana pasada de cómo pueden estar muchos en las iglesias como huesos secos. Muchos creyentes como esos huesos secos. Estaban allí en Babilonia, cautivos, realmente estaban muertos en la oración, muertos en la adoración a Dios, muertos en servir a Dios, muertos en amar a Dios, muertos en comunión con Dios. Estaban ahora
esclavos de sus opresores y separados unos de otros, de sus familiares, sin saber si podían volverlos a ver. Entonces vimos la semana antes pasada, en primer lugar, la condición deprimente, desesperante de ese pueblo. Y hablamos también de los diferentes tipos de huesos, no lo vamos a explicar cada uno, ya lo hicimos hace 2 semanas, ustedes pueden verlo en la página nuestra o en YouTube. Pero hablamos de los huesos perezosos que hay en las iglesias, de aquellos que están, pero nada hacen realmente. Hablamos de aquellos huesos de la mandíbula, que están para hablar, para criticar, pero no hacer realmente lo que Dios quiere que hagan. Hablamos de los huesos de grandes deseos. Hay gente que tiene muchos buenos deseos para la gente, para la iglesia, para los demás, pero nada hacen en cuanto a lo que Dios quiere para ellos. Hablamos de los huesos del cráneo, es decir, el cráneo es duro, ¿no? Esto no le entra la palabra al cerebro. No importa si llevan 30 años en la iglesia, no les entra. Hablamos también, hermanos, de los huesos de los nudillos. Estos son los que están como los boxeadores, listos para dar el jab del boxeador, ¿no? El golpe, con lo que dicen, con lo que hablan, no tienen filtro, no analizan que es necesario a veces adornar lo que estamos diciendo, ¿no? Sazonar las palabras para no herir. Pero también hablamos de los huesos de la columna, como hace falta esas clases de huesos de la columna vertebral, gente fiel, gente firme, gente con las que podemos contar, gente con las que bendicen a la iglesia y a los demás que están alrededor. Y continuamos en la mañana de hoy con el segundo punto, amados hermanos. Reconocemos que solo hay un camino digno, hay un camino poderoso, hay un camino que es bueno para el hombre, para la mujer, para la familia, para la iglesia. Es el curso divino, el que Dios nos traza. Claro que a veces, hermanos, Dios tiene una manera de obrar con su pueblo, con sus hijos, que a veces no entendemos las cosas que nos suceden, las cosas que vemos. No siempre vamos a entender todos los porqués de las cosas realmente. Pero de cualquier manera, hermanos, sepamos que haríamos bien en prestar atención y seguir el curso que se le subrayó al profeta Ezequiel que estamos viendo en la historia. Y lo primero que es necesario entender en esto que estamos hablando, amados hermanos, es que ningún muerto puede darse vida a sí mismo. Es lógico, ¿verdad? ¿No es así? Ningún muerto se puede dar vida a sí mismo. Quiero que sepan que la resurrección, o este tema, no era realmente un tema totalmente nuevo para Ezequiel, porque realmente, ya sabían de que tanto Elías como Eliseo habían experimentado, habían visto la mano de Dios obrar y resucitar a personas que habían muerto. Esto está en las Sagradas Escrituras. Pero dicho esto, tengo que decir con toda claridad que solamente ha habido en la historia uno que se resucitó a sí mismo. ¿Quién es? Jesucristo, el Señor. Y eso nos da a nosotros, nos sirve de señal para que creamos que algún día seremos resucitados y tendremos un cuerpo glorificado para siempre. Gloria al Señor por eso. Pero aclaramos que el propósito principal de Ezequiel no era enseñar la doctrina de la resurrección. Realmente, el propósito del profeta Ezequiel, más que nada, era hablar de la restauración del pueblo. Es importante que hablemos hoy en día de esta necesidad de restauración, de avivamiento espiritual. Así que, por un lado, Dios le estaba diciendo al profeta, o le estaba dando a entender la condición tan pésima, tan deplorable o lamentable del caso que tenía el pueblo. Pero por otro lado, le estaba enseñando también que no hay otro poder en todo el universo, fuera del poder de Dios, que pudiera cambiar eso.
¿Cuánto lo creemos? ¿Cuántos creemos que Dios puede cambiar y hacer las cosas que nadie puede hacer? Esto es importante, porque la situación que se le presentó en la visión era totalmente imposible de resolver. Un montón de huesos secos, y Dios estaba por darle vida, darle carne, darle tendones, darle sangre, darle circulación y darle aliento de vida. Inmediatamente después de esta visión, hermanos, tan extraordinaria visión, ¿se imaginan eso? Cómo quedó el profeta impresionado al ver esto, ¿no? Llenos de huesos secos por todos lados. Dios le hace una simple pregunta que yo creo que es importante que la consideremos bien. ¿Cuál fue la pregunta que el Señor le hizo a Ezequiel? ¿Pueden revivir estos huesos? ¿Pueden revivir estos huesos? El Señor nos pregunta hoy, ¿podemos tener avivamiento? ¿Puedes tú tener un avivamiento espiritual? ¿Puede la iglesia renacer tenerla? Ahora, miren la respuesta que da el profeta, hermanos. Señor Jehová, tú y solo tú lo sabes. Interesante respuesta, ¿no? Porque da a entender de que esos huesos no podían tener vida por fuerza humana, por habilidad de hombres. Es decir, coger tendones, carne, todo esto requería un poder sobrenatural. A la vez yo veo una respuesta humilde del profeta, sin contestar positiva o negativamente, apeló a una cosa, hermanos. ¿A qué apeló el profeta? A la omnisciencia de Dios. Esto es importante que lo entendamos, porque solo Dios sabe lo que Él quiere hacer. Él sabe lo que va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Pero es cuestión de que Él tenga un plan, un propósito. Y Dios no le estaba enseñando esa visión en vano al profeta. Y Dios no nos está hablando a nosotros hoy en vano acerca de un avivamiento. Dios sabe lo que Él va a hacer y quiere hacer. Así que el profeta no declara de inmediato que era imposible, improbable, ¿no? Para él o para los hombres, ¿no? Él sabía en efecto que no era posible, humanamente hablando, revivir a esos huesos secos. Pero él se agarra de la omnisciencia, del Dios que puede, el Dios que sabe lo que va a hacer a la perfección de antemano. Por eso apela a la omnisciencia de Dios, ¿no? Hermanos, sepan que la conversión de los pecadores, o sea, cuando la gente se convierten, o son convertidas, mejor dicho, ¿no? Porque son convertidas por Dios, no son convertidas, ellos no se convierten a sí mismos, sino que Dios los convierte. Tenemos que saber y entender que esto no es fuerza de hombre ni de ministro que predique, esto es algo de Dios, voluntad y poder de Dios. Y miren cómo lo dice la misma palabra del Señor. Hablando de la transformación, hablando de la conversión, hablando de la regeneración, o como usted quiera decirle, nuevo nacimiento. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. O sea, nada puede realmente arreglar lo espiritual del hombre sino Dios mismo. El avivamiento de Israel estaba en las manos de Dios, por su poder. La situación estaba más allá de la fuerza humana, ¿no? Y Dios solo podía coger esos huesos blanqueados, esos huesos desmoronados, y hacer un nuevo ejército de hombres que le sirviesen. Así que esa es la realidad. Estamos diciendo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que solo Dios puede hablarle a los muertos y tengan vida, y que tengan vida. ¿Qué les parece? ¿Estamos en lo cierto o no? Dios con su palabra puede hablarle al corazón de cualquier persona y traerle avivamiento. Dios solo ordenó al profeta una cosa. ¿Saben qué fue lo que le ordenó? Le ordenó a predicar. Habla, predícale. Bueno, usó el término profetiza, ¿no?
Y por esa razón, hermanos, los hombres escogidos de Dios nunca pueden decir lo que ellos quieran decir. Es decir, no hay una opinión. Yo no estoy aquí para hablar de mi opinión, sino de lo que Dios dice en su palabra. Explicar lo que Dios dice y no salirme del contexto de lo que Dios dice. Ahora, miren lo que pasó. En Ezequiel dice, Ezequiel 37 dice, me dijo entonces, ¿qué le dijo? ¿Cuál es la palabra? Profetiza. Claro, la gente coge esta palabra y quieren definirla solamente como decir el futuro, no, pero eso no es lo que significa la palabra profetizar. La palabra significa decir lo que Dios dice. O sea, algunas veces incluía hablar del futuro, pero profetizar es predicar, es decir lo que Dios dice. Profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos. ¿Qué dice que hay que hacer? Oíd. Ahí está el poder de Dios, en oír, palabra de Dios, oír no con solamente el intelecto, es oír con el corazón. Ahora, díganme si así superficialmente no era extraño esto, que el profeta viera un valle lleno de huesos secos y Dios le diga, predícale a esos huesos secos. ¿No? Del sentido lógico humano, eso no tenía lógica ninguna, como le voy a hablar a gente que no tienen vida, esos son huesos. Profetiza al Espíritu, le dice en el versículo 9. Apela al aliento vital, es lo que es tener vida, ¿no? Y así lo hizo, dice el versículo 7 y 10, que profetizó. Dice, profeticé como me fue mandado. Sí, no tenía lógica para él, pero ¿saben qué? Confió en la palabra de Dios. Confió en que solamente el creador de los huesos, el creador de la carne, el creador de la sangre, el creador de los espíritus, podía cambiar eso. Y por eso, hermano, quiero que sepa que eso es lo que sucede cada vez que se predica la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, es el poder de la palabra de Dios que llega a huesos secos. Puede ser que la persona tenga un área en su vida que está seca como esos huesos. Pero la palabra de Dios llega y cambia eso, solamente a través de esa palabra poderosa de Dios, palabra que creó los cielos y la tierra y todo ser viviente. Entonces, hermanos, los verdaderos predicadores o ministros, pastores, escogidos por Dios, porque hoy en día hay muchos que se escogen a sí mismos, pero los verdaderos escogidos de Dios no quieren predicar su propio evangelio o un evangelio diferente. Quieren predicar el evangelio dado a los apóstoles y luego le dejan a Dios el resultado. Dios se encarga de lo demás. Miren, cuando ustedes le hablen a alguien de Jesucristo, no lo hagas pensando en que usted solo tiene que convencer a la persona intelectualmente. Eso es un grave error. Hágalo como si usted estuviera hablándole a huesos secos, a personas muertas en lo espiritual, no tienen comunión con Dios, están muertos en relación con Dios. Y que solo Dios puede hacer un milagro en ellos a través de su palabra. Confíe en el poder y en la gracia de Dios. Dice la Biblia que la fe entra en el corazón por el oír, y el oír de la palabra misma de Dios. Miren, la palabra, como nos dice en Juan 5, nos dice, porque como el Padre levanta a los muertos, ahí está, esto es lo que hace Dios con su palabra, levanta muertos, les da vida, y les da vida, dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Da vida no para que sigamos en el mundo, en el pecado, sino para que vivamos para la gloria de Dios, para que vivamos para el Señor en libertad, como cantábamos hace un rato, ¿no?, sobre la libertad espiritual. Así que Dios es la única realidad en todo el universo, la única realidad que puede darnos esa vida, porque Él es vida en sí mismo. O sea, la vida y la gloria de Dios es intrínseca, es de Él propia. Por eso es que con su palabra Él creó los cielos y la tierra y todo el universo y existe todo lo que tiene vida.
por el poder de su palabra. Por lo tanto, no le extrañe que es su palabra la que le da vida espiritual a una persona. Porque la vida existe porque Dios habló. Con su poder de su palabra es que existe la vida y Él la sostiene. Por lo tanto, nada extraño debe ser para nosotros que todavía su palabra sigue dando vida. Usted escucha la palabra de Dios, usted la recibe de todo corazón. Esa palabra es viva y eficaz en usted. Ahora dice también la palabra del Señor en Mateo, dice, escrito está. Ustedes se saben, ¿cuántos se lo saben? A ver, vamos a decirlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De cuántas palabras dice? ¿De algunas? De toda palabra del Señor. Usted no puede llegar a la Biblia y decir, yo voy a escoger qué es lo que quiero recibir. Yo, entre todo esto voy a escoger algunas cosas que me convienen. No. Dice aquí que debe ser de toda ella. Toda palabra de Dios es para vida. El que no tiene palabra de Dios, ¿cómo está? Muerto. Porque la palabra de Dios da vida. Y está claro ahí, él mismo lo dice, ¿no? Nos alimentamos y tenemos vida por medio de su palabra. Así que la palabra del profeta hacia esos huesos era para que tuvieran vida, pero a la vez hay como una oración al mismo Dios. Porque si ustedes notan en los versículos 9 y 10, se van a dar cuenta que es como una oración a Dios, porque dice, Espíritu ven. Pero espíritu con mayúscula, refiriéndose a Dios mismo, porque entiendan que ellos en ese tiempo no tenían todo el concepto de la Trinidad, como ya lo entendemos después en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, él está hablando del Espíritu mismo de Dios. Dice así el versículo 9 y 10, y entró el Espíritu en ellos y vivieron. Ahí estuvo el milagro de Dios. Así que la gracia de Dios puede salvar. Escuche bien esto, la gracia de Dios puede salvar las almas sin la predicación. Pero la predicación no puede salvar sin la gracia de Dios. Es importante que entendamos que debe obrar esa gracia de Dios. Pero, hermanos, cuando Dios habla, tenemos que escuchar. Hay que oír la palabra del Señor. Ahora miren lo que dijo el Señor en el Evangelio de Juan. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es, porque ya él había venido, ¿no? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Está refiriendo a muertos espirituales. O sea, hay que entender que el hombre sin Jesucristo, para Dios está muerto. A la Biblia lo declara en algunas partes como muerto, en otras como sordo, en otras como ciegos, ¿no? Ese es el hombre en su naturaleza, rebelde a Dios. No quiere ser él quiere estar en el trono. No nos extrañe porque el mundo quiere seguir el sistema del mundo. ¿Por qué algunos adoramos a Dios? Porque tenemos a Dios en el corazón, porque Dios se ha manifestado en nosotros, conocemos a Dios y por lo tanto le adoramos. Hemos escuchado su voz y hemos respondido a ella. Y dice la palabra, como vemos aquí en este versículo, y los que la oyeren, ¿qué dice? Vivirán. ¿Entendió eso? ¿Cuántos decimos amén? Los que oigan la palabra de Dios, pero no oír en un sentido que entra por aquí y sale por aquí. No en el sentido de simplemente un conocimiento intelectual, oírla en el corazón, para decir, Señor, eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero seguir tu palabra, confío en ella, creo en ella. Ese es el hombre que oye la palabra de Dios, ¿no? Así que, hermano, hay que ser buen oidor, ¿sí o no? ¿Saben? Los problemas espirituales de los seres humanos, de los hombres, de la familia, de los gobiernos, todo el mundo, nada de esto se resuelve con palabras de políticos. Nada de esto se resuelve con palabras de filósofos. Nada de esto se resuelve con todos los libros habidos y por haber escrito por los hombres. El mundo sigue cada día peor en lo moral y en lo espiritual. Hermanos, ni tan siquiera con toda la psicología humana, incluso hay muchas predicaciones que parecen más sesiones psicológicas que predicación de la palabra de Dios.
ni con todos los recursos y riquezas del mundo se resuelven los problemas de los matrimonios, de las familias, del mundo. Se necesita la palabra de Dios, que da vida. ¿Cuántos decimos amén ahí eso, hermano? Y por esa razón, en una ocasión Dios le dijo al profeta Jeremías, estamos hablando de dos profetas que estuvieron vivos en el mismo tiempo. Jeremías había quedado en Jerusalén predicando y estaba Ezequiel en un campo de concentración. Pero mira Jeremías como le decía: tierra, tierra, tierra. Está hablando al pueblo de Dios. Oye palabra de Jehová. Ya nosotros sabemos que Jeremías fue llamado el profeta llorón porque sufría, porque el pueblo oía pero no respondía. No hicieron caso. Oye palabra de Jehová. Hermanos, si la gente oyeran palabra de Dios, cuántas bendiciones. Los hombres, si escucharan palabra de Dios, cuántas transformaciones no viéramos en los hogares, en el mundo, en la sociedad, ¿no? Y claro, las iglesias serían bendecidas también. Así que el hombre que oye palabra de Dios es un hombre bendecido por Dios, guiado por Dios. Y cuando digo el hombre me refiero a la mujer también. Así que la triste realidad es que son pocos. Siempre hay un remanente pequeño de oidores de la palabra de Dios. ¿Saben lo que dijo Santiago, no? En el primer capítulo. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Dice, engañándonos a vosotros mismos. Es decir, aquel que oye y no hace es uno que se engaña porque él cree que está bien, porque oyó palabra de Dios, porque fue a la iglesia, porque oyó la Biblia y ya. Pero sale conforme entra. Nada cambia en su corazón y en su mente. La palabra de Dios cuando entra en el corazón nos humilla. Nos hace ver cuánto necesitamos de Dios. Nos hace ver que hemos fallado en distintas áreas de nuestra vida. Nos arrepentimos. Buscamos, clamamos al Dios que nos creó y sabe lo que es mejor para nosotros. Así que, hermanos, sepan esto. La desgracia de Israel, podemos echarle la culpa a muchas cosas, pero va todo a un mismo lugar. No supieron oír palabra de Dios. Y quiero que sepan esto, porque muchos hablan de cómo Israel es tan bendecido y que Israel es tan lleno de milagros y todas estas cosas. Cuando ustedes miran a Israel y miran su historia hasta el día de hoy, ese es uno de los pueblos más sufridos en la historia. Miren ahora cómo están siendo atacados, bombardeados, cómo viven esas familias. Y en la historia han sufrido. Pero ¿saben por qué? Cuando vamos a ver el por qué, hay una sola razón. No han oído palabra de Dios. Rechazaron a su propio Mesías. Señores, claro, sabemos que los primeros cristianos todos eran prácticamente judíos y siguen habiendo judíos que se convierten. Pero esa es la pura realidad. La necesidad que tenemos es de oír palabra de Dios. Ahora, tenga en cuenta esto. El profeta no estaba confundido entre lo emocional y lo real, como estamos viendo hoy en día y en muchas de nuestras iglesias. Es decir, no confundió conmoción con creación. En ningún momento confundió movimiento y traqueteo con avivamiento. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y el diablo usa a veces todas las alabanzas para meter en la cabeza a la gente qué avivamiento, qué llenura. Pero salimos del templo tal como entramos. Si no hay palabra de Dios en el corazón que sea viva y eficaz, no ha habido nada. Y lo que estamos buscando y queriendo es avivamiento porque verdaderamente recibimos palabra de Dios. Hermanos, cuando ya no había aliento ni esperanza, solo un curso a seguir, el curso divino, por medio de su palabra. Cuando la obra del Espíritu de Dios está allí activa, hay vida, hermanos. Ezequiel 37 dice,
Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios puede levantar a un ejército en estos tiempos, si hay un verdadero avivamiento así, si escuchamos su voz. Cuando profetizamos lo que Dios nos dice que debemos profetizar, la vida llegará a muchos que escuchan las palabras de Dios, a muchos huesos secos, a muchos derrotados, a muchos desesperados, abatidos, desesperanzados. Llegará a ellos y tendrán vida. Finalmente, y quiero ser más breve aún, las consecuencias agradables de escuchar la voz de Dios. Hermanos, Dios promete lindas promesas si oímos su voz. Dice la palabra del Señor, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Es para que Dios sea finalmente reconocido. Cuando hay avivamiento en la vida de una persona, se glorifica a Dios, se ve la gloria de Dios, se ve el poder de Dios, se ve la misericordia y amor de Dios en nuestra vida. Y a Él sea toda la gloria y toda la honra. Y es cuando deseamos vivir para Él, no para nosotros mismos. Eso es verdadero avivamiento. Ahora, ¿qué estamos diciendo aquí? Que Dios no abandona a su pueblo. Dios está al tanto de nuestras necesidades. Él está mirando en estos momentos cuál es tu preocupación, qué está en primer lugar en tu vida, qué está en segundo lugar. Y este es el momento para poner a un lado todas las demás cosas y decir, Señor, tú vas a estar en primer lugar en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos. Yo quiero ponerte a ti sobre todas las cosas en mi vida, en mi corazón. ¿Saben? Cuando hay este avivamiento, miren las cosas que ocurren. Los muertos vienen a tener vida. La gente de Dios sirve al Señor. La gente de Dios sabe que Dios es el Señor. Y por eso le adoramos y por eso servimos al Señor. Miren lo que pasó. Dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. La gloria y la honra para nuestro Dios. Así que lo mismo va a suceder con la gente que escuchen palabra de Dios. Habrá verdadero avivamiento, no un asunto de palabras, sino real, verdadero avivamiento. Y quiero decirles para terminar, que cuando hay avivamiento de verdad, las primeras cosas que se notan son las siguientes. Primero que nada, hay humildad delante de Dios. Segundo, la persona busca el rostro de Dios en oración. Y tercera, va a cambiar las cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Hay una conversión. Y hay un texto bíblico en la Biblia que para mí es el clave. Es el texto que más, en pocas palabras, dice lo que es un avivamiento. Y dice realmente estas cosas. Y me refiero a 2 de Crónicas 7:14. Quiero que ustedes lo lean conmigo. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, a la gente le gusta mucho la segunda parte del texto, ¿no? Cuando Dios dice que Él va a oír, que Él va a perdonar, que Él va a sanar, que Él va a bendecir. Y olvidamos que hay una condición al principio que dice muy claramente que debemos humillarnos delante del Señor, invocar su nombre, buscar su rostro de todo corazón, arrepentirnos de nuestros caminos equivocados en contra de su voluntad, y entonces Dios oirá, Dios perdonará, Dios sanará y Dios bendecirá nuestras vidas. Hermanos, concluimos. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Podemos tener avivamiento? ¿Podemos tener avivamiento? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos,
Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. El mismo Dios que le habló a Ezequiel es el mismo Dios que te habla en esta mañana. Pidámosle a Dios un avivamiento de todo corazón para nuestras vidas, para nuestra familia, para la iglesia del Señor. Pero, hermanos, al hacerlo, estemos dispuestos a entregarnos, a obedecer al Señor, a seguir a Jesucristo hasta el final. Que el Señor nos bendiga a todos.